Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estén escuchando en cualquier lugar del mundo. Hoy tenemos un Culturales Más y hoy con un invitado de lujo, absolutamente de lujo, el maestro Mauricio Mayorga, a quien conozco hace un poco de años, no vamos a decir cuántos. Em, Nos ha unido el arte, la pasión por el arte, pero Mauricio hace arte, yo aprecio arte. Y apreciar su obra es entrar un poco en un contexto artístico y político sobre el medio ambiente. Mauricio Mayorga, bienvenido a Pensar. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Constanza. Bien, en este momento de paso por Bogotá. Vivo entre Bogotá y Cartagena, pero me mantengo viajando con el tema mío. Ajá. Cuéntanos un poco de ti. Yo sé que tú eres ingeniero industrial y has sido un artista plástico conceptual. Eh, Cuéntanos. Eh, yo terminé ingeniería industrial y empecé a trabajar con dos empresas grandes en Colombia. Eran en ese momento en sus áreas las más importantes de Colombia. Fui directivo de esas empresas y por mi trabajo que se centró en la investigación profunda, que entre otras cosas hice dos especializaciones, una en sistemas y la otra en mercado en dos importantes universidades aquí en Colombia, me llevaron a convertirme en una especie de robot de computador o experto jugador de ajedrez mirando la problemática de las grandes organizaciones y planteando o liderando procesos para simplificar operaciones alrededor del sistema de información, que en ese momento todo se hacía con papeles y eran facturas de 10 copias o de 15 copias y salían copias y documentos y los archivos enloquecían a las personas y demás. Entonces dicen que me convertí la persona más experta en Colombia en simplificación. Y al simplificar documentos, pues se simplifican operaciones, se simplifican procedimientos, se reducen costos, se simplifican archivos, se evitan errores de transcripción de información y se facilita la sistematización. Estuve en esto hasta el año, hasta el año 92, cuando yo decidí que me iba a independizar, porque siempre pensé desde el primer día que entré a trabajar, que yo no quería ser empleado. Y en el año 92, cuando ya me di cuenta que había tomado esta habilidad tan importante con reconocimiento dentro de esta empresa, uno no debe decir nombres, entonces no digo los nombres, y era la más importante de Colombia en ese tema, la de mayor reconocimiento por encima de todas. Yo dije, pues me le mido, me independicé, me fui a estudiar inglés a Nueva York, estuve en el Warner College y después en un centro de inglés en Manhattan y llevé unas artesanías porque desde pequeño he sido artista. Estudié inglés, abrí mercado para las artesanías, regresé a Colombia, puse un aviso en una de las revistas de la universidad donde terminé ofreciendo mis servicios y empecé a hacer asesoría al sector financiero en estos temas, que era el momento en que apenas se estaba empezando a hablar de código de barras, se estaba empezando apenas el proceso de microfilmación. Hice cosas gigantes y me fue súper bien en eso, súper bien, súper bien, súper bien, súper bien. Aquí sí voy a hablar de cosas concretas porque son importantes. Me gané un premio internacional mundial por simplificación de papelería y operaciones de una organización donde tenían como 40 y pico documentos y los reduje a 15. Y adicionalmente fui consultor externo de Deloitte Touch, que en ese momento era el cuarto grupo consultor más grande sobre la Tierra. Ahorita es el más grande, según me dicen, no sé. Estuve con otros dos grupos consultores, CPM del Perú, el gobierno colombiano me envió a Perú a asesorar dos bancos y a dictar seminarios a empresarios. Estuve también con otro grupo de Argentina llamado GMA Consulting
Y a nivel profesional me desarrollé ahí, pero a nivel artístico yo seguía con lo que venía trabajando. Yo seguí dibujando, seguí haciendo cosas. Con las artesanías, abrí mercado para las artesanías en el exterior, representé a Colombia enviado por el gobierno colombiano y enviado por el gobierno colombiano. Estuve en Italia, en Estados Unidos, en Venezuela, en Puerto Rico, en San Tomás, en San Martín, en Jamaica, en Barbados, en Aruba, y empezó a funcionar el negocio, empecé a exportar artesanías que nosotros diseñábamos y se exportaban. Y en un momento determinado los artesanos me incumplieron el problema que tenemos en Colombia y en Latinoamérica. Y yo advertí, si me siguen incumpliendo, pues primero es el nombre de Colombia el que queda mal. Y segundo, pues también yo quedo mal. Me siguen incumpliendo, entonces hablé con el gran, con la gran cabeza. Yo siempre trabajé con campesinos, que nuestros campesinos son hijos de pueblos originarios, y le dije, Bernardino, me da pena con vos, pero ya yo había advertido, yo ya no puedo ir con esto, ya tengo problemas, me van a poner una demanda en Estados Unidos. Me retiré, seguí con la consultoría, hice consultorías gigantes en Colombia, entre ellas, por ejemplo, me tocó hacer un proyecto para lograr que los resultados de las elecciones se dieran en el día final de las elecciones. Y cosas de esas, pues yo participaba en proyectos gigantes y de pronto dije, ya dejo esto. El arte me cogió ventaja porque yo estaba haciendo un proyecto en Cali y ya había yo conseguido mi primera exposición como pintor aquí en Bogotá, porque yo ya había expuesto como con mis obras enviado por el gobierno colombiano a estos países que comenté. Entonces organizo esta exposición en Cali, llego un día a un hotel y al Intercontinental a trabajar, que estuve 15 días, pero el primer día que llegué, eh, llegué a trabajar con la maleta, salí a las 5, llegué al hotel, desocupé la maleta, saqué los cuadros y empecé a pintar, comí en el hotel. Yo estaba entusiasmado, entusiasmado, entusiasmado cuando me di cuenta, cuando de pronto miré la ventana y ya había amanecido, yo no había parado. Entonces en ese momento tomé la decisión de dejar la consultoría y seguir con el arte. Eso fue, entonces inicié el año 2000 de lleno dedicado al arte. Diseño mi primera propuesta que se llama El sentido del mar. Ya la venía yo trabajando, la he exhibido en 8 países. Es una propuesta de paz en donde presento pinturas, arenas del planeta. Cuando viajes, tráeme arenas y hago mezclas de arena del planeta en un solo lugar y lo llamo la Tierra, en donde yo planteo que no hay fronteras sobre la Tierra y las personas pueden llegar y coger la arena y tenerla en sus manos, y en ese momento tienen la Tierra en sus manos. Hay de 300 playas en este momento. Y adicionalmente ahí converge la energía de las personas que la han recogido, los que han caminado. O sea, hay toda una historia ahí que me hizo merecedor al premio tridimensional a la obra, el premio a la obra tridimensional en el Salón de Agosto del Museo de Arte Contemporáneo en el año 2004. Entonces yo inicio con este proceso, siempre he viajado. Yo te conocí con esa obra, El sentido del mar. Perfecto, Yo te correcto, conocí con sí, las cajas, yo te conocí con con las las cajas. cajas, que son una absoluta divinidad. Son cajas que se ponen sobre una plataforma, que son bellísimas. Y entonces, aquí escuchándote, simplemente voy atando cabos y voy pensando tu cercanía al mar, aunque tú vienes de una ciudad en las montañas, pero siempre has estado cerca al mar, y tus viajes y esa correría que hiciste como invitado y como artista fue cerca al mar. Entonces ese sentido del mar está muy arraigado en ti. Cuéntanos un poquito por qué el mar es tan importante para ti. Eh, el mar me produce mucha paz. Entonces, por ejemplo, yo he ido 3 veces a Puerto Rico desarrollando esta obra. Y yo me iba para algún lugar, me dejaban en una isla solitaria, una playa solitaria, y yo pasaba todo el día escribiendo, pintando, meditando, reflexionando.
Entonces encontré algo muy bonito en el mar, y es que el mar produce alegría. A las playas van las personas que se casan, llegan los abuelos con los niños a jugar, van las familias a jugar. Por el otro extremo la gente se emborracha, baila de todo, entonces el mar es alegría, todo eso, pero todo eso significa paz. Y adicionalmente el mar también trae tristeza por recuerdos de dónde murió, dónde nació y todo esto. Entonces empiezo a encontrar en el mar lo que yo llamo el sentido del mar, que así se llama la exposición que yo trabajo. Sí Y es. cuando yo la presento, son olas, son arenas, es música zen o música eh, escrita y autorizada para que yo la publique. La gente puede pintar el mar, lee un poema, la gente lo recorre y sale sintiendo tranquila. Entonces yo hago mi recorrido principalmente en Puerto Rico, en estos 13 viajes que hice, y regresaba a Colombia y me iba para el mar de Colombia, Santa Marta, el Pacífico, Cartagena, Barranquilla, Providencia, amo Providencia, he ido 6 veces, y encontré aquí en Colombia algo que me impactó mucho y es la basura en las playas. De eso quiero hablar, pero déjame un segundo, porque estás hablando de arte conceptual. Y es que el arte conceptual es distinto, pero parecido al arte de figurativo, al arte abstracto, al arte. Es que el arte conceptual te obliga un poco a pensar un poco más. Y yo pienso que eso viene de tu formación, esta reflexión ante el mundo, ante el agua, ¿no? O ante esta inmensidad que se nos presenta desde cualquier lugar o playa en el mundo donde estemos. Entonces, háblanos de ese concepto, porque ese concepto te mueve. Sí. Eh, Hay algo que voy a agregar colateralmente porque encaja en algún punto en que no tiene nada que ver. Eh, Mi viejo era filántropo y entonces desde pequeño yo hago gestión social y hago gestión social importante. Cuando hago gestión social, de pronto encuentro que yo puedo hacer gestión social a través del arte. Entonces hago gestión social a través del arte y ya en ese momento el arte no es ver la pintura, no es nada, sino el concepto que se transmite a través del arte en lo que yo estoy expresando. Cuando yo planteo mis exposiciones, que son instalaciones, yo invito a las personas no a que miren la obra mía, sino a que afecten sus sentidos cuando entran a ver mis exposiciones. Cuando ven los diferentes planteamientos, lo que sienten las personas es, empiezan a inquietarse, aquí está pasando algo. Y todo nace porque en Puerto Rico, cuando hice la exposición de Puerto Rico, que fue considerada histórica, la crítica la planteó como una propuesta de paz, que era lo que yo venía trabajando desde hace tiempo. Entonces, el arte conceptual, que es como a mí me catalogan, es la representación que yo hago de ideas a través de expresiones artísticas como la escultura, la pintura, la instalación, el performance, el video, la fotografía, para que dejen inquietudes en las personas. Y adicionalmente también en términos de arte conceptual, cuando trabajo, por ejemplo, con niños y personas en condición de discapacidad, con pueblos originarios o con poblaciones afro, a través de las expresiones artísticas hago que ellos fortalezcan su identidad como personas, porque en nuestra sociedad hay discriminación, como en todo el mundo hay discriminación. Entonces, cuando yo potencio haciendo que los artistas se presenten en museos, que los artistas presenten su obra a través de un concepto, entonces les planteo que el concepto sea la paz o que el concepto sea el medio ambiente. Entonces creo un planteamiento en el cual la obra artística está presente, pero lo que yo quiero es ir más profundamente a el sentido de exponer la obra
y al efecto que se produce internamente de fortalecer el sentido de pertenencia a su condición, en este caso, por ejemplo, de las personas en condiciones diferentes, o a que se den cuenta que son tenidos en cuenta los pueblos originarios y que participan en proyectos mundiales importantes. Ujú. Entonces yo siempre me oriento hacia allá. Es algo que ya sale solito, es algo que sale solito. Ok, pero entonces cuéntame, me devuelvo. Dices, estuve en Colombia, voy y me impresiona la basura que hay en las playas o que hay en el mar. Y eso es algo en lo que has venido trabajando en los últimos 5 años. Eh, No, yo llevo en esto, en el año 2011 fue invitado a Naciones Unidas a participar en un Congreso Mundial del Medio Ambiente. Esto nace como en el año, esto nace con el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá en el año 2004. Cuando presento la instalación La Tierra en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, que se presentan muchos artistas seleccionados y a mí me aprueban y me dan el reconocimiento a la obra tridimensional, en donde yo presento unas arenas limpias, en donde presento paz, empiezo a decir el medio ambiente y la paz son aspectos que estoy yo entendiendo y empiezo a profundizar en eso. Y de hecho, mi primera exposición aprobada con basura fue en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. ok, pero has utilizado la basura como un vehículo, como un elemento para hacer piezas que sean conceptuales, artísticas, por supuesto, porque tienen un valor estético, pero que hacen reflexionar sobre el medio ambiente. Es decir, estás utilizando, reutilizando materiales para mostrarnos algo. Ahí es donde me quiero detener, porque en esta, o sea, yo no quiero decir nueva, pero digamos que has venido trabajando ese mismo tema y ese mismo tema es recurrente en tu obra, pero la has evolucionado. Y quiero hablar de lo último que has hecho eh, en estos 2 años, porque el recorrido que has hecho alrededor entre el país ha sido magnífico y yo he seguido ese proceso. Y me, digamos que me conmueve muchísimo ver cómo llegas a colegios, a universidades, con un discurso sencillo, simple, pero que impacta. Cuéntanos un poco ese recorrido. Cuando yo comprendo que hay un problema de basura en el mar, decido hacer arte con basura para gritar sobre ese problema. Entonces, empiezo primero a no botar basura en mi casa. Me refiero a basura específicamente a todos los empaques que uno gasta cotidianamente. Y adicionalmente, en ese momento había muchas hojas de papel, habían sobres, había todo eso, todo lo que esté limpio y seco. Y decido crear una instalación alrededor de ese tema que la presento en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá y simultáneamente en una fundación de la cual yo era, creo que todavía miembro de la junta directiva, que es la fundación que se llama Niñez y Desarrollo, que es la más grande que hay en Colombia y la más importante y la más antigua. Y simultáneamente en la Universidad Minuto de Dios. Entonces, mi primer planteamiento alrededor del arte fue hecho en esos tres lugares donde estoy trabajando con personas en condición de discapacidad. Estoy presentando esto en un lugar, en un museo, que son cosas, palabras mayores, y también estoy presentando esto en una universidad. Entonces ahí se va como entrelazando todo eso. ¿Y por qué me aceptan en la universidad? Porque es que el arte educa. Yo- Entonces, ese elemento de ser factor de cambio sale solito. Ese elemento se consolida ahí. Entonces ya en todas mis propuestas, además de invitar a las personas a que reflexionen sobre la huella ambiental que están dejando sobre la tierra, las invito a llegar a una conclusión sobre esa reflexión y la conclusión es, bueno, ¿en qué debo yo cambiar?
pero si yo vivo en un entorno como en mi casa que no se recicla, entonces yo debo cambiar mi posición y hablar con mis padres, con mis abuelos, con mis hermanos, con las personas que yo viva en el lugar donde yo interactúo, invitando a que las personas cambien su comportamiento y reciclen, que es el principio exclusivamente sobre el cual estoy trabajando. Pero también descubro que este planteamiento empieza a tener efecto y empiezan a decir, a invitarme a reuniones y empiezan a invitarme a reuniones. Entonces descubro que la masificación de la propuesta a través del arte está funcionando. Y en grandes eventos que hago, aparece un día una reunión en el Movimiento de los Focolares, que es un movimiento mariano mundial que tiene presencia como en 90 países. Hicimos un planteamiento, una propuesta artística interesante alrededor del tema de la basura. Y en este evento hubo una participación musical de Héctor Buitrago, que es el compañero musical de Andrea Echeverry de Aterciopelados, y con otro músico que él llevó. Fue excelente el proyecto. Después nos sentamos en el piso con muchos niños a conversar y hablar sobre en dónde radica el problema. ¿En dónde radica el problema de Colombia? ¿En dónde radica el problema de Argentina? ¿En dónde radica el problema de la mayoría de países nuestros, de Centroamérica, de países de África? Aún en Italia también hay lugares donde la basura no se respeta. Y entonces, analizando todo esto, los niños concluyen que el problema es que la educación en reciclaje no existe en Colombia. Y la conclusión es que a los niños debe dictárseles educación en reciclaje desde que son pequeñitos, desde que entran a la escuela. Entonces diseño la propuesta mía y llevo alrededor de ese tema a invitar a que se implante la educación en reciclaje en los hogares, extractándolas de los programas de educación ambiental y se dicte en todos los rincones de Colombia, desde que los niños entran a la escuela, para atacar de raíz el problema de la basura por todas partes. Es un problema cultural, es un problema de educación. Entonces, ese se convirtió en mi mensaje y se convirtió en mi caballito de batalla. De pronto, me llega en el año 2011, me llega un mensaje de Nueva York, de un congreso mundial, no me acuerdo el nombre, soy malo para los nombres, que era el ADS 16, creo que llamaba, bueno, no me acuerdo, AD 19, algo así, en donde me invitan a participar en un congreso mundial en Nueva York alrededor del tema del medio ambiente. Yo estaba en ese momento montando exposición en Nueva York, casualmente, entonces asistí al congreso, perdón, presento la propuesta y después de presentar la propuesta me dicen, esta propuesta que usted está presentando es válida y le consideramos que es la solución apropiada para que sea implantada en todo el mundo. Entonces le agrego a la propuesta no solo Colombia, sino a nivel mundial. Entonces, a partir de ese momento, la propuesta empieza a potenciarse, ya a divulgarse, y empiezan entonces en diferentes países a realizar obras alrededor del tema de la basura bajo este criterio o de reutilización de la basura. Ujú. Perdón, ¿me ibas a Cuéntanos preguntar algo? entonces, cuéntanos cómo llegas a crear esa isla de plástico, porque es que cuando yo veo las fotografías que vas viajando y vas haciendo la instalación, porque es itinerante, así como la has mostrado en grandes galerías y en grandes museos, también es un concepto itinerante que vas dejando y deja huella. Entonces, quiero que me lleves un poquito por el territorio. Por un lado, estoy trabajando con el tema de la basura limpia, haciendo exposiciones e instalaciones, invitando a la gente que lleve basura, llegamos cosas gigantes. Y por el otro lado, estoy presentando la propuesta de paz, el sentido del mar. Ujú. En el año 2014 No, me tranquilo que llaman, sí, en el año 2014 entro en contacto con el Centro Educativo Español Reyes Católicos, que pertenece a la Embajada de España, para exponer la obra El sentido del mar. Viene la vicerrectora
mira la obra El sentido del mar y le gusta el planteamiento que hago, pero simultáneamente se intriga con las esculturas temporales que yo tengo aquí con basura. Me pregunta por qué las dos cosas, yo le comento la relación que hay porque la basura sale del mar y quiero enviar el mensaje y me dice, quiero que exponga las dos cosas en el Centro Cultural Educativo Español. Entonces monto en el año 2000, hace como 8 años, en el 2014, sí, sí, en el 2014, monto en el centro, en esta galería de la Embajada de España, las dos exposiciones que fue gigante, lo que se montó. Y en adelante empiezo a presentar cuando puedo las dos exposiciones conjuntamente porque están relacionadas. La limpieza del mar y la basura que tiene el mar. De pronto un día me llaman del Centro de Información de Naciones Unidas, Bogotá. Naciones Unidas es, diga, yo la describo como una empresa y la empresa tiene departamentos y adicionalmente tiene agencias externas. Entonces, Naciones Unidas tiene los centros de información que son regionales y se encargan de recibir la información que llega de otros centros de diferentes partes del mundo, procesarla, traducirla y entregarla a los países en los cuales corresponde. Entonces, el de acá es Colombia, Ecuador y Venezuela. Ay, perdón. Entonces me llaman y me preguntan cuál es la relación que usted presenta entre la paz y el medio ambiente. Les comento y empiezan a invitarme a que los acompañe a unas actividades que se estaban haciendo en el año 2017 alrededor de un proyecto que se llama Plastic Ocean Foundation. Y ahí descubro algo que no sabía, el tema de las islas de plástico. Y me aterro del problema de las islas de plástico porque el tamaño de las islas de plástico es gigante. En este momento la más grande tiene tres veces el tamaño de Francia, o sea, es del tamaño de Colombia, y está compuesta por plástico encima y una soap, que así se llama una sopa, que es microplástico. Y adicionalmente el plástico que está bajando, y el plástico que está en el fondo marino. Ese microplástico, que es plástico descompuesto por la sal, las vueltas del mar, por sus características químicas, físicas, actúa como imán de los tóxicos de los derivados del petróleo, entonces los lleva. Y de ese microplástico se alimenta, de ese tóxico microplástico se alimenta el plancton. Y ahí inicia la cadena alimenticia. Las aves marinas, cuando ¡prum! Entran al mar, en esas áreas en donde están y en otros lugares, pues también, cuando entran al mar, ¿qué les sucede al ave marina y al pez grande y todo eso? Que atrapan su alimento normal, pero simultáneamente están cogiendo el plancton y simultáneamente están cogiendo pedazos de plástico. Entonces hay una cosa ahí horrible, y en ese momento decido que empiezo a hacer islas de plástico porque ahí se reduce y ahí ya cae el gran problema. Si tú vas a una playa en Colombia y caminas por la playa en Colombia y así lo mismo en muchas partes, encuentras todo tipo de basura, pero el que más existe es el plástico. Es el mayor que hay. Pero ¿cuál es el problema del plástico? Además de que se vuelve tóxico y está contaminando la cadena alimenticia marina y humana que viene de allá. El grave problema es que el plástico desde el principio hasta el final genera gas efecto invernadero. Cuando se extracta el petróleo se genera efecto invernadero. Cuando se transporta el petróleo se genera gas efecto invernadero de la forma en que se transporte. Cuando se procesa en las fábricas para producir plástico genera gas efecto invernadero. Cuando nosotros consumimos y terminamos el plástico y lo desechamos, bien sea a la basura o en la selva, se quema o se tira, en todos los casos produce gas efecto invernadero. Entonces el problema del plástico es gigante y no es que haya que acabar el plástico, porque el plástico es necesario. Imagínate
una transfusión de sangre, entonces en qué se coloca eso? O sea, yo no empiezo a mirar, a mirar, a mirar, mire, el plástico es necesario. Entonces hay que generar diferentes tipos de acciones que permitan que el impacto del plástico sea mínimo. Entonces, fíjate el tema de invitar a que la gente recicle en los hogares y que haga separación de materiales, que es el grave problema que se presenta, que no se separan materiales. Fíjate hasta dónde va girando, girando, girando. Y ese concepto me lleva a mí a seguir trabajando sobre el tema conceptual y a tratar de traer ideas que adicionalmente generen proyectos de microempresas Ajá, utilizando el plástico. Entonces, digamos, yo no sé si esto sea correcto lo que voy a decir o no, pero el proceso mío ha sido como un proceso circular, que estoy tratando de llegar a un punto en el cual no solo plantee soluciones, sino también alternativas que estén a la mano para que lo que está sucediendo en este momento, que es inevitable, que salgan las tapas plásticas, que salgan las bolsas y todo lo demás, se pueda convertir en empresas. Pero ese convertir en empresas como ingeniero que es, o sea, mi mente funciona como un computador, ese convertir en empresas, entonces es un objetivo que estoy buscando y en este momento vengo trabajando sobre eso también desde hace tiempo, pero siempre a través del arte. lo sé, eso lo sé. Eh, Sé que en este recorrido hasta una canción le inspiraste a unos músicos en la costa, en la costa atlántica, en el Cincelejo. Caribe colombiano, Sí, sí, en Cincelejo. en Sincelejo. No, no, perdón, en Y Lorica, en Lorica. en Johnny Lorica. Winston, Bueno, en Lorica. bueno, preciosa canción con una música muy bonita y invitando con su letra a reflexionar. Y yo pienso que esto son simplemente medios que nos invitan a reflexionar. Estoy de acuerdo contigo, el plástico vino para quedarse porque la tecnología vino para quedarse, porque la revolución industrial vino para quedarse y porque estamos en permanente cambio y en permanente evolución. Pienso que lo que tenemos es que aprender a manejar bien toda esta tecnología, todos estos inventos. Yo no podría vivir sin este marcador, porque este marcador lo necesito. Yo no me digas que vaya y coja una flor y venga y la traiga para yo manchar mi hoja, porque no puedo. Entonces, no me puedo devolver, yo no puedo devolverme ahora se rescatan, indudablemente se rescatan técnicas ancestrales dentro del arte y dentro de la agricultura, por ejemplo. O sea, no estamos partiendo los mundos, sino que los estamos, digamos que, complementando. Y yo siento que eso es lo que debería pasar. Yo veo con mucha frecuencia en un río que pasa aquí cerca donde yo vivo, que se crean unas islas entre plástico y o sea, están los pilares de un puente, de un viaducto y de un puente, y están esos pilares, y el río trae madera porque ha llovido, el río trae plásticos, el río, y se ve cómo va creciendo, y veo hombres vestidos con unas escafandras que entran al río y con maquinaria sacan la isla, sacan los troncos, los ponen a secar y limpiar. Yo, cuando yo veo tu obra, yo me remito un poco a esa posibilidad de esa limpieza. Una, por supuesto, es no producir basura o no producir esa cantidad y no botarla a donde no se debe botar. Es el uso correcto de ese reciclaje y de lo que es basura. Pero además, también es el uso limitado, digamos, de los plásticos para que no se produzca esa cantidad en volumen. Y has hecho, digamos que una cosa muy sencilla, pero que cada vez que la veo sobre el piso y la veo sobre tus telas, porque es que realmente es un grito, efectivamente se siente la fuerza de las telas sobre el plástico,
y son las tapas de las botellas de plástico en colores. Y veo que el diseño que le haces tiene un diseño con diferentes colores que tienen seguramente algunos significados. Explícanos un poco esa puesta en escena de esa cantidad de tapas con tus telas. Eh, Inicialmente yo trabajaba con todo otro tipo de materiales, haciendo las esculturas y haciendo todo esto, pero haciendo las instalaciones, perdón. Pero cuando dije, me voy a concentrar en el plástico, ¿qué puede causar el mejor impacto visual agradable para las personas? Y aquí ya le agrego la parte artística y en las muestras que he hecho, siempre hay una cosa repetitiva que son las tapas plásticas, que sus colores se vuelven maravillosos, parece un jardín de flores, como si uno entrara a un jardín de flores que no ha sido creado, sino que es natural, que uno ve las flores por todas partes, y entonces digo, esto es un jardín, estos son como cuando tú te metes en Providencia o en San Andrés y miras los corales y Los todo eso, que corales. son colores y colores y colores y colores, y que son bolitas así de los corales, y entonces concluyo, estos son como corales, entonces empiezo a trabajar con eso. Entonces, ahora bien, ¿qué diseños resultan de esto? Mi gran pregunta es, que siempre la he tenido y la resolví desde el principio, ¿tiene sentido que yo haga las cosas cuando estoy buscando intervenciones colectivas? Cuando estoy buscando que la gente sienta, que la gente se involucre, entonces yo dejo que las personas hagan lo que quieran. Entonces, ¿qué hago yo? Están llegando bultos de tapas. En este momento ya el proceso está avanzando porque son muchos años trabajando en esto. Entonces, si las personas tienen tiempo, me mandan los bultos de tapas separados, los colores. Si no tienen tiempos, pues yo lo hago. O si no, cuando vaya a hacer una exposición como las que tengo planeadas, invito a estudiantes a que me ayuden, invito a personas ambientalistas. Ellos llegan y hacen la separación de colores y ya quedan las tapas separadas con colores. Se quedan mirándome así. Y ahora qué hacemos, les digo, hagan lo que quieran. Entonces, las figuras que salen ahí las crean las personas. Las obras las modifican las personas. Se han hecho tortugas, se han hecho estrellas marinas, se ha hecho el símbolo de la paz, la bandera colombiana, la bandera de Argentina se hizo en Argentina. La gente hace lo que quiera, la gente hace lo que quiera, pero cuando el niño, la familia, el papá empiezan a trabajar ahí y cuando yo invito a las personas a recojan las tapas en sus casas, ellos inician sin darse cuenta un proceso de separación de materiales en la fuente para participar en un proyecto artístico y entonces ya se inicia un proceso y cuando ellos ven que es real y cuando miran lo que hay alrededor, pues estoy sembrando semillas a través de muchas personas que están por muchas partes, pero siempre me concentro en el arte para seguir transmitiendo el mensaje. Entonces, cuando a mí me llegó de Cromo Expansión de aquí de Bogotá, casi un bulto de basura hace unos días, yo miré las tapas y se veía que las tapas habían sido recogidas por muchas personas a través de este proceso. ¿Qué hizo mi amiga Analú? En su casa recogió, le pidió a las personas que recogieran, fue donde un amigo que tenía un barcito, fue donde otra persona va recogiendo, recogiendo, recogiendo. Entonces ella se convierte en multiplicadora. Entonces, 50 tapas o 100 tapas que salen de una familia, en una familia son dos o tres personas. Entonces, cuando yo estimo que más o menos 1.000 personas hay en estas 100.000 tapas que se han recogido, el estimado de 1.000 personas pueden ser 2.000 o pueden ser 5.000, pero en todo caso hay procesos masivos ante un problema de crecimiento exponencial masivo. Porque mira el tema del plástico, cómo es de complicado. Digamos que sobre la Tierra nacen 300.000 niños al día. Pongamos 100.000. De esos 100.000 niños al día, supongamos sobre la Tierra que el 20% utiliza pañales desechables. Estoy hablando, minimizando cifras. O sea, un niño nace, 20.000 niños al día sobre la Tierra utilizan pañales desechables. ¿Cuántos pañales desechables utiliza un niño mientras es bebé? En los años en que es bebé. Digamos que 1.000.
Estoy minimizando. Perdón. Estamos hablando entonces de todos los días el taxímetro, 200.000 diariamente, 200.000 por años y años, y eso que estoy minimizando pues fuertemente. Pero entonces los pañales desechables son los empaques, las cajas donde vienen, las bolsas donde vienen, la bolsa del pañal desechable individual, la bolsita del pañal desechable. El niño va creciendo, es la tapa de la compota, el frasco de la compota, la gaseosa, ta, 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 ta. Entonces es un problema exponencial. Entonces por eso planteo acciones masivas y por eso el planteamiento de que se adopte a nivel universal la educación en reciclaje, por los gobiernos extractada de los programas de educación ambiental, es el objetivo que tengo, que ya presenté en Naciones Unidas en ese momento allá y aquí ante el Centro de Información de Naciones Unidas y están de acuerdo con que esa es la solución más efectiva que hay. ¿Qué paso sigue? ¿Quién la lidera? Yo le propuse al Centro de Información de Naciones Unidas que fuera Naciones Unidas. Me dijeron que sí, aquí, pero de ahí no ha pasado. Entonces, ahorita con el COP16, yo estoy aspirando a que se me permita volver a presentar la propuesta ante todos los mandatarios, ante todos los jefes de Estado, que son 196 países los que hay, para invitarlos a que participen en esto. Sí, yo pienso que es una gran oportunidad y sé cuál es tu propósito y tu sueño porque me lo has comentado, que es crear esa cartilla que pueda ser utilizada en las diferentes entidades educativas, ojalá niños, porque es que es no solamente desde la fuente del hogar, sino desde el origen del ser humano, que es la familia también. O sea, cuando un niño aprende desde chiquito a que el medio ambiente se cuida, a que el medio ambiente se protege, que yo guardo las tapitas allí, que yo como juegos pedagógicos vamos a tener con gran seguridad una sensibilidad mayor, que cuando yo boto la tapa o boto la botella o paso, van en la moto y van tirando bolsas y talegos y que de verdad eso uno dice, esto no puede ser. Tengo que decir que no hay un sitio ideal, que no podemos romantizar que un país es mejor que el otro, que el otro, que el otro. Pienso que todas estas iniciativas deben ser locales, pero que en su momento llegarán a ser globales, porque se construye desde lo pequeño y lo nuclear, que es exponencial también, porque ese sería otro ejemplo, digamos que científico, de cómo el núcleo y se van multiplicando, ¿no? De manera exponencial. Entonces, pues nada, Mauricio, yo te agradezco esta conversación tan edificante, tan informativa y tan linda, de verdad, porque para mí es un gusto verte y conversar contigo. No será la última vez, espero que no, y espero que a través de esta conversación nos contacten, nos cuenten cuáles son sus inquietudes, nos muestren lo que ustedes mismos pueden hacer desde sus casas y hagan esas islas de plástico, hagan esas obras de arte en su casa para que nos muestren a nosotros y a Mauricio, sobre todo al maestro Mayorga, qué están haciendo y cómo los inspiró de pronto esta conversación y ver el trabajo del maestro Mauricio Mayorga. Mil gracias a ti y a nuestra audiencia, pues ya te doy la palabra. Dime. Quiero agregar solo una cosita. Invitar a la audiencia en Colombia a que participe en la isla de plástico que espero presentar en el COP16 o en el simposio que abre la Universidad del Valle, invitado por la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, para presentar una monumental isla de plástico, porque mientras más gigante sea, más impacto produce e invita más a la acción. Por supuesto. Y eso es una invitación muy, muy seria para todos. Pensar, por supuesto, aliada como siempre, para divulgar, para difundir, para mostrar lo que estás haciendo y el impacto que estás creando, porque en realidad ha sido así.
Me encanta haber hablado contigo y hasta la próxima para todos. Hasta luego. Ok, preciosa, muchas gracias por todo.